Acompáñenme con su Biblia a 1 Timoteo. Vamos a estudiar en esta mañana capítulo 1 del versículo 18 al 20. Y es interesante cómo Pablo le escribe a Timoteo y cómo en los términos que Pablo describe la lucha que enfrentamos los creyentes en relación a la verdad que sostenemos, porque lo hace en términos militares. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La palabra de Dios enseña que cuando usted se convierte en creyente, usted se transforma en un soldado de Jesucristo. Cuando usted abraza el Evangelio, inmediatamente usted pasa a estar en guerra. Así que imagínese, ¿quién va a querer estar en una guerra? Nadie. Para nada, bajo ningún punto de vista. Tratamos de evitar toda situación conflictiva. Ustedes recuerdan en el libro de Esther que estaba gobernando el rey Asuero y Amán odiaba a los judíos y procuraba exterminarlos. Entonces logra obtener el favor del rey y bajo la autoridad que le había delegado el rey, manda exterminar a todos los judíos en una fecha indicada, una fecha pactada. Luego Esther procura hallar gracia ante los ojos del rey y Amán es colgado por esto y Mardoqueo es exaltado, quien era antes ahí humillado y perseguido por Amán. Y cuando Mardoqueo es exaltado, se le permite, bajo la autoridad del rey, establecer un edicto donde llama a la nación judía a defenderse de los ataques que iban a recibir, a luchar por sus propias vidas. Bueno, hay situaciones en las que una guerra se desenvuelve en ese marco. ¿Sí? Quizás usted no esté enrolado en un ejército, porque usted no sea un soldado, pero imagínese si fuéramos invadidos y fuéramos atacados. Bueno, usted su deber es defender su familia, luchar por su familia, no permitir que suceda nada. Imagínese, ¿no?, estar en esa situación o en una guerra que se desarrolla en ese marco donde usted lucha por su vida. En otras ocasiones las guerras tienen que ver con ideales muchas veces que las naciones sostienen. En ocasiones es el tema de la independencia, de la libertad, de no ser oprimidos. Y soldados dan su vida por su patria, por amor a su patria. Bueno, nosotros estamos en guerra como cristianos, pero en esta guerra lo que está en juego es algo mucho más valioso que nuestras vidas, que la vida de nuestras familias o que nuestra nación. Lo que está en juego es la verdad del Evangelio. No porque el Evangelio pueda dejar de ser lo que es, sino porque las iglesias pueden apartarse del Evangelio. La iglesia puede abandonar el Evangelio, a tal punto que lo que se predica como Evangelio ya ni es el Evangelio, ya ni contiene las verdades centrales del Evangelio. Y así están muchas iglesias donde no se enseña el Evangelio. Y si el Evangelio es poder de Dios para salvación y una iglesia abandona el Evangelio, esa iglesia pierde toda efectividad, todo poder de conceder el Evangelio que salva a las personas. Ya no se transforma en una comunidad de creyentes, sino en otra cosa, donde las personas buscan una ayuda terapéutica por medio de la palabra de Dios a los problemas de su vida, sin obtener la redención de sus almas. Bueno, es sumamente importante que nosotros como iglesia seamos una columna y un baluarte de la verdad, como enseña Pablo en el capítulo 3. Debemos sostener la verdad de Dios, cuidar la verdad de Dios, exaltarla y mostrarla a este mundo que se pierde, para que puedan tener vida eterna por medio de Jesucristo.
Las Escrituras describen las funciones de los creyentes, el servicio de los creyentes, el ministerio de los creyentes de diferentes maneras. Se nos describe como sacerdotes, como embajadores, como labradores, como atletas, pero ninguna de estas ilustraciones transmite tanto la necesidad de urgencia, de sufrimiento, de entrega, de compromiso, como el hecho de que somos soldados de Jesucristo. Pablo describe su ministerio en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, usando estas palabras: no militamos según la carne. Dice luego, las armas de nuestra milicia no son carnales. En Efesios 6, 12 dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, y luego describe a las huestes espirituales de maldad como en posición de rango militar. Dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, describiendo a los creyentes como soldados. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire cómo describe la conversión. Ese día en que fuimos tomados por soldados, nos enrolamos en el ejército de Dios. Cuando termina ahí Pablo hablando sobre el final de su vida, dice, he peleado la buena batalla. Son todos términos militares. Si usted es un creyente, no importa la edad que tenga, no importa si tiene 15, 12, 13, 20, 30, 50, 60, 70, 80. Usted es un soldado de Jesucristo. No se puede jubilar. No hay momento donde usted dice, yo ya estoy demasiado viejo para pelear esta batalla. No. Usted es soldado desde que viene a la vida eterna hasta el día que va al reino celestial. Nos convertimos en soldados. Esto significa que no hacemos lo que queremos, no somos libres, estamos bajo las órdenes de nuestro Señor Jesucristo, vivimos para agradarle a aquel que nos tomó por soldados, y esta guerra se desarrolla en un plano espiritual. Lo que está siendo atacada es la verdad de Dios, está siendo atacada con el error, con el engaño, con una falsa enseñanza, el falso evangelio, con la mentira. Y nosotros debemos conocer la verdad, creer la verdad, amar la verdad, proclamar la verdad, vivir la verdad, contender por la verdad, como soldados de Jesucristo. La palabra que describe todo este pasaje que leímos, del versículo 18 al 20, es la palabra combate. Estamos en un combate. Así que cuando usted ve a su hermano en Cristo, está viendo un soldado. Doña Norma es una soldado. Y Luis es un soldado. Y Luli es un soldado. Y Ezequiel es un soldado. Todos somos soldados de Jesucristo. Si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, claro está. Y parece que en este rol que tenemos los creyentes como soldados de Jesucristo, a veces salimos a atacar fuera de la iglesia, ¿no?, toda verdad que se opone en cuanto a lo que enseña la palabra de Dios. En este mundo caído, imagínense, este mundo va a estar lleno de errores, de mentiras, de engaños, porque está gobernado por Satanás mismo, los incrédulos rechazan la verdad de Dios. Entonces nos enredamos en un montón de discusiones con personas que no conocen a Dios. Y pensamos que de pronto ese es el lugar principal donde deberíamos desarrollar esta batalla, pero el marco en el que se desarrolla esta batalla que plantea Pablo no es contra las ideologías en este mundo fuera de la iglesia, sino que es dentro de la iglesia, en la iglesia. Satanás trae el error dentro de nuestra iglesia. Ustedes recuerdan la parábola del trigo y la cizaña, cómo Satanás siembra cizaña
ahí en medio del trigo, en medio de la iglesia, pone incrédulos que lo que tratan de hacer es desviar de la verdad a la iglesia. Y sobre todo, desviar de la verdad central del Evangelio. Timoteo, como discípulo de Pablo, como delegado apostólico, que esa era la función que estaba cumpliendo aquí en Éfeso, él debía sostener la verdad de Dios, cueste lo que cueste. No debía ceder ante las presiones, no debía ceder ante el error, no debía hacer que la iglesia crezca, no debía priorizar la comunidad, la comunión, el amor y decir, bueno, hermanos, tranquilos, algunos piensan de una forma, otros de otra, está todo bien, y ser ahí un buenazo. Eso no era lo que él debía hacer. Él debía sostener la verdad, y claro, es algo como enseñan las Escrituras, sostenemos la verdad en amor. La guerra se estaba desarrollando dentro de la iglesia en Éfeso, y la forma en la que tenía Timoteo de combatir el error era por medio de la sana enseñanza. En el mismo púlpito de la iglesia se estaba desarrollando una guerra. John MacArthur, en un libro que se llama Verdad en Guerra, dice lo siguiente: hoy día muchas iglesias conocidas parecen pensar que los cristianos deberían estar jugando en lugar de estar en guerra. La idea de pelear por la verdad doctrinal es lo más alejado de los pensamientos de quienes asisten a la iglesia. Los cristianos contemporáneos se han propuesto lograr que el mundo los quiera. Y por supuesto, en este proceso desean divertirse lo más posible. Están tan obsesionados por mostrarles a los incrédulos una iglesia buena onda que ni se les puede cuestionar si la doctrina del otro está bien o no. A nadie se le dice, no, estás equivocado. La salvación es solo por gracia. Bueno, yo llego a Dios a mi manera. No, eso es falso, es satánico, es herético, es un error. No vamos a permitir que vos disemines este error en medio de nosotros. Bueno, no es lo que prima en el mundo evangélico, sino que lo que hay es una aceptación de lo que cada uno crea lo que quiera, como quiera, y lo importante es que nos amemos, que nos querramos. Sí que es importante, pero eso nunca está por sobre la verdad de Dios. Todo el capítulo, como leímos, capítulo 1 de 1 Timoteo habla sobre el Evangelio, sobre la autoridad verdadera que tiene el Evangelio. Es la única fuente de autoridad. Cómo debemos frenar, sobre todo Timoteo debía hacerlo de manera práctica, aquellos que enseñaban otra doctrina. Pablo se muestra como un ejemplo exaltando la gracia de Dios, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esta es la verdad principal que es atacada. Y aquí habla de que debemos luchar por el Evangelio. El creyente tiene el deber de luchar por la verdad. Comienza el versículo 18 diciendo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Este mandamiento esta palabra mandamiento es una palabra que se usa estrictamente para referirse a las órdenes recibidas de un superior y transmitidas a otros. Es un término militar. Este sustantivo normalmente aparece en forma verbal y se traduce como mandar. La versión griega del Antiguo Testamento usa esta palabra para referirse a órdenes militares. En los evangelios, esta palabra, mandamiento en su forma verbal, se utiliza solamente cuando la persona que manda es Jesús. Interesante. En Hechos de los Apóstoles se utiliza para hablar de los mandatos de Dios, así que imagínese el peso que tiene esta palabra, la autoridad, las implicaciones. Sobre todo imaginen estas palabras tan fuertes en la boca de Pablo hacia su discípulo Timoteo. La Biblia de las Américas la traduce se traduce como comisión, la Biblia de las Américas la traduce como encargo. Es como describir un deber ineludible, una misión ineludible lo que le estaba encargando. Pablo estaba delegándole a Timoteo que Timoteo hiciera en Éfeso lo mismo que Pablo haría: ser un soldado de Jesucristo. Usted sabe que en algunos países está
se utiliza la pena capital, la pena de muerte, en ciertas ocasiones. Y es sorprendente que hay ocasiones en las cuales un argentino puede ser juzgado por otros argentinos y sufrir la pena de muerte. Según el Código Militar argentino, estoy hablando del Código Militar, aquella ley que se aplica a los soldados, se aplica la pena en tiempos de guerra a un soldado que por su desempeño malogre una operación de guerra de tal forma que se favorezca el enemigo. Sorprendente. Y por desobedecer las órdenes de sus superiores y perjudicar a su nación, puede recibir esta pena, la pena de muerte. Bueno, desertar de sostener el Evangelio tiene implicaciones mucho más profundas. Para Timoteo, desobedecer este mandamiento era equivalente a desertar de la fe. Si no sostenemos el Evangelio, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cómo podemos pensar en que somos creyentes, que somos cristianos, que está todo bien, que creemos cualquier cosa, que creemos que cada uno puede llegar a Dios a su manera y es todo muy lindo, suena todo muy bonito, muy amigable? Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿cuál es este mandamiento que encarga Pablo a Timoteo? Y para poder responder esto necesitamos retrotraernos en todo el argumento que Pablo desarrolla desde el versículo 3, donde se nos describe el mandato que Pablo le encarga a Timoteo, y aquí lo que hace es repetir ese mandato. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases, la misma palabra, mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Esta es la situación, la ocasión, ¿no? Por alguna razón Pablo no podía estar yendo a Éfeso, entonces le ruega, fíjese, piense esto, le está rogando a Timoteo que se quede en Éfeso. Yo no sé qué pasó acá, de pronto Timoteo no estaba muy alegre con la idea de ir a Éfeso, y Pablo se lo ruega para que Timoteo mandase, para que él fuera una voz autoritativa allí en la iglesia. Y el versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es muy interesante, porque Pablo empieza hablando como un ruego, le ruega que frene a los que enseñan diferente doctrina, pero después como que lo aclara y dice: esto es un mandamiento, Timoteo, ¿eh? Yo te lo ruego, pero si no lo haces, sería desertar de lo que te estoy pidiendo. Y Pablo acá lo repite, cuando llega al final repite nuevamente esta idea del mandamiento. ¿Y por qué Pablo lo repite? Bueno, esto es un recurso literario que se llama inclusio, y esto nos sirve para identificar una unidad de pensamiento. Desde el versículo 3 hasta el versículo 20 está hablando de una sola cosa, y esto resalta la importancia, ¿no?, de algo que Pablo está repitiendo durante el texto. Todos estos últimos 3 versículos representan un inclusio muy elaborado, porque repite conceptos, está recapitulando cosas que ya habló anteriormente en el mismo pasaje. En el versículo 2 llama a Timoteo su hijo del capítulo 1, y llega aquí al versículo 18 y repite nuevamente el mismo concepto. En el versículo 3 manda que no enseñen diferente doctrina, en el versículo 18 repite el mandamiento. El versículo 5 habla de una buena conciencia y de fe no fingida. El versículo 19 repite e insta a Timoteo a mantener la buena fe y una limpia conciencia. El versículo 6 menciona a aquellos que se desviaron de una limpia conciencia. El versículo 19 nos dice que desecharon una limpia conciencia. El versículo 6 dice que se apartaron a vana palabrería. El versículo 19 dice que aquellos que desecharon una limpia conciencia naufragaron en cuanto a la fe. Pablo habla de su pasado en el versículo 13 como blasfemo, y en el versículo 20 se disciplina a Himeneo y Alejandro para que aprendan a no blasfemar. Pablo está repitiendo aquí todo, resumiendo, es como un resumen de todo lo que ya ha hablado, y es un énfasis. Pablo quiere asegurarse de que a Timoteo le quede bien claro que él debe ser un soldado, que él debe pelear la buena batalla, que no hay margen de error, que lo que está en juego es la verdad,
que lo que está en juego es la dirección que la iglesia en Éfeso iba a tomar a raíz de esta batalla. Y también estaba en juego la fidelidad de Timoteo, cómo Timoteo iba a responder a este llamado. La palabra te encargo en la Biblia de las Américas se traduce como te confío. Es confiarle algo a alguien. Tiene la matiz de depositar en otro, de transmitir a otro. Así como Pablo militó la buena milicia, bueno, ahora lo tenés que hacer vos, Timoteo. Acá en Éfeso vas a tener que hacer lo que yo estaría haciendo en ese lugar. Como de la misma forma que en su momento Pablo frenó a Himeneo y Alejandro, bueno, Timoteo debía continuar en este camino y terminar aquello que Pablo empezó en el pasado. Los creyentes tenemos el deber de luchar por la verdad. Dice el versículo 18, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. O nuevamente, en términos militares. Frenar a los falsos maestros es militar la buena milicia. Todo el sufrimiento que podemos tener por defender la verdad, todas las persecuciones, las difamaciones, la oposición que se puede llegar a presentar, no deberían ser suficientes para hacernos desistir de este llamado que tenemos a luchar por la verdad. Esta es una guerra por la cual vale la pena morir. La verdad del Evangelio. Lo que está en juego es las almas de las personas. El creyente tiene el deber de luchar por la verdad. ¿Y cómo debe luchar el creyente por la verdad? En primer lugar, el creyente lucha por la verdad estando comprometido con su llamado. Pablo habla en el versículo 18 y menciona que Timoteo debía luchar por la verdad conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Todos los creyentes somos llamados a luchar por la verdad, cada uno de nosotros. Pero hay un llamado particular que tenía Timoteo. El llamado al ministerio, el llamado al servicio. Este no es un llamado a la autorrealización, no es un llamado al confort, al éxito, no es un llamado a la prosperidad lo que estaba recibiendo, sino que es un llamado a ser un soldado, a pelear por la verdad. No es el famoso, bueno, cree en el Señor Jesucristo y todo te irá bien, pare de sufrir. No, es un llamado a sufrir por la verdad del Evangelio. Es un llamado a la guerra. Y este llamado no era algo nuevo para Timoteo, era algo que ya Timoteo había recibido en el pasado, cuando se menciona estos términos conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Ya había sido llamado previamente a este ministerio Timoteo. Y se menciona las profecías. ¿Qué es esto de las profecías que se hicieron en cuanto a Timoteo? En los tiempos del Nuevo Testamento, dentro de una iglesia había profetas. En el comienzo de la iglesia, los profetas hablaban por revelación de Dios cuál era la voluntad de Dios. La diferencia entre los apóstoles y los profetas es que los apóstoles proveían de doctrina para la iglesia. Por eso la iglesia se menciona en Hechos 2 que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, mientras que los profetas traían revelación para asuntos prácticos en la iglesia. Al no estar terminada la revelación de Dios, había asuntos que resolver y esa era la función que cumplían los profetas en aquel entonces. Los profetas formaron parte de la etapa fundacional de la iglesia junto con los apóstoles. Efesios 2:20 dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, a pesar de la gran importancia que tuvieron para la iglesia, el fundamento no eran ellos mismos, no eran las personas, sino que el fundamento es la enseñanza que impartieron, la revelación que trajeron de parte de Dios. Una vez que se completó la revelación divina, este don, este oficio, cesó ya que no era necesario. Tenemos todo el consejo de Dios, ya no hay nadie que pueda traer dirección nueva de parte de Dios. Ustedes recuerdan Apocalipsis capítulo 22, 18 al 20,
Apocalipsis es el último libro de la Biblia, es el último libro escrito por un apóstol, el apóstol Juan, forma parte del fundamento de la iglesia, y estos versículos contienen una seria advertencia a aquellos que alteran la verdad de Dios, agregando o quitando o añadiendo escritura. Por lo tanto, esta advertencia constituye una finalización de la revelación de Dios. Por lo tanto, ya no es necesaria la profecía. Las escrituras son suficientes. En la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos. Por eso, más adelante en 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y describe para todo lo que es útil. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo. Necesitamos solamente las escrituras, son suficientes. 2 Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por lo tanto, este ministerio, así como el ministerio de apóstoles cesó, era un ministerio que estaba solamente circunscripto a los apóstoles. Bueno, los profetas cesaron, pero dieron en este caso particular de Timoteo instrucción práctica en cuanto al ministerio de Timoteo. Luego dice Pablo que estas profecías se hicieron antes en cuanto a ti. Se hicieron antes es una sola palabra y es un verbo activo. Estas profecías hicieron algo en relación a Timoteo. Literalmente significa guiar el camino a. Las profecías que se habían hecho en el pasado en cuanto al ministerio de Timoteo, de alguna forma le sirvieron como una guía para su servicio. ¿Y cómo obró, ¿no?, el llamado de Dios en Timoteo? Bueno, 1 Timoteo 4:14 le dice Pablo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Bueno, ¿cómo obró el llamado de Dios en Timoteo? En primer lugar, hubo una confirmación interna. Timoteo podía detectar internamente su don espiritual, su llamado al ministerio, pero hubo una confirmación externa. No es que Timoteo dijo, bueno, yo acá soy el que va a hacer este ministerio, no. Otros se dieron cuenta de esta verdad. Por medio de profecías reconocieron el don de Timoteo, el ministerio de Timoteo, y luego hubo una confirmación colectiva. Los ancianos y la iglesia reconocieron públicamente el llamado de Timoteo al ministerio a través de la imposición de manos. Cuando sucedió esto fue un acto solemne para Timoteo, que lo marcaría, que lo guiaría en el servicio que Dios le había encomendado. Y estas profecías que se hicieron en el pasado en cuanto al servicio de Timoteo, en cuanto a su llamado, bueno, Pablo está apuntando y está diciendo, bueno, es ahora, Timoteo. Todo esto que se dijo en cuanto a vos, en cuanto a tu servicio, este es el momento donde lo tenés que llevar a cabo. Esto es un llamado a luchar por la verdad. Bueno, cómo Dios hoy llama a las personas al ministerio, cómo Dios hoy llama a las personas a que sean pastores o ancianos en una iglesia. Bueno, no hay profecía como era en aquel entonces, sino que es diferente. Pero sí hay una confirmación interna, una confirmación externa y una confirmación colectiva. En cuanto a la confirmación interna, Dios coloca en el corazón del creyente que va a ser un pastor un anhelo por servir al cuerpo de Cristo, y Dios lo usa enseñando la palabra. No necesariamente enseñando la palabra desde el púlpito de la iglesia, sino entre sus hermanos. Cada vez que nos juntamos, que charlamos, bueno, hay ocasiones donde se nos plantea la oportunidad, la posibilidad de compartir entre nosotros la palabra de Dios, y a alguien que va a ser un pastor, Dios lo usa en esas ocasiones. Por eso 1 Timoteo 3:1 dice que si alguno anhela, si alguno desea el obispado, buena obra desea. Y es una confirmación interna, comienza con un anhelo por servir a otros. Luego la iglesia confirma este deseo al evaluar la vida espiritual, viendo que la persona cumple los requisitos que están descritos en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito.
Y la iglesia da testimonio, dice, bueno, este hombre dice que ha sido llamado por Dios al ministerio, pero nosotros estamos de acuerdo con él. Realmente Dios le ha llamado al ministerio, es una bendición entre nosotros enseñando, eso es una confirmación externa. Y luego, colectivamente, los ancianos de la iglesia reconocen todo esto que Dios está haciendo. Encomendando a esta persona para el ministerio pastoral, eso sería una confirmación colectiva. Ya son los ancianos de la iglesia y la confirmación interna de aquel que reconoce su llamado al ministerio. Todos somos soldados, todos los creyentes. Y los ancianos de una iglesia, los pastores de una iglesia, deben ser quienes están al frente del campo de batalla. Deben ser un modelo en este sentido. Deben ser un modelo luchando, batallando, sosteniendo la verdad de Dios. Y uno puede pensar y decir, bueno, yo no soy pastor, así que yo no tengo que hacerlo. Si usted es un creyente, usted tiene que hacerlo igualmente. El pastor debe ser un ejemplo. El anciano debe ser un ejemplo en la iglesia. Pero usted también debe hacerlo. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Todos somos llamados a comprometernos con la verdad de Dios de esta forma. Todos debemos enseñar, proclamar y defender. Pablo decía en Hechos capítulo 20, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No escapó, no huyó, no enseñaba aquellas verdades que iban a ser aceptadas por las personas, sino que Pablo enseñó todo el consejo de Dios, incluso cuando su vida física dependía de eso. Incluso cuando eso producía difamación, desprecio, rechazo por personas que decían ser creyentes. Una triste tendencia en muchas iglesias que de pronto son conservadoras en el sentido de que sí creen que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Una triste tendencia es que no se enseñan aquellas doctrinas o aquellos temas que van en contra de sus costumbres o que pueden generar algún malestar. No se enseñan aquellas cosas que a alguien le pueden molestar, imagínense. Yo no sé, somos tan susceptibles, yo creo que nos molestamos por cualquier cosa. En nuestra condición caída, ¿viste? Alguien no nos saludó con el tono que nosotros pensamos y ya dice, se enojó conmigo. No, está pensando en otra cosa, ¿viste? Es otro tema. Y así empiezan un montón de discusiones matrimoniales. ¿Qué pasó? Y nada que ver. Somos súper sensibles a ofendernos. Imagínense si aquellos que dirigen la iglesia o que enseñan la verdad de Dios tienen que fijarse en no ofender a nadie. Quizás usted ya está ofendido y yo ni siquiera mencioné alguna doctrina fundamental. No hay manera. Entonces, ¿qué pasa? Tratan de evitar aquellas doctrinas que son difíciles, que de pronto pueden generar algún cuestionamiento, ¿no? Y uno dice, bueno, la Trinidad, no enseñemos la Trinidad. ¿Cómo es eso? Si hay un solo Dios, pero Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo, ¿cómo es eso? Capaz que alguno no cree eso y se puede ofender y dice otra iglesia. Entonces mejor no enseñemos mucho eso. La deidad de Cristo, bueno. Hay algunos hermanos que vienen de otras iglesias que no creen eso acá, que están viniendo hace poquito. Si enseñás eso, se van a ir. Enseñá otra cosa. La suficiencia de las Escrituras. Acá en nuestra iglesia tenemos tres psicólogos que creen que la psicología es suficiente, que la Biblia no alcanza. Y uno dice, bueno, mejor no enseñemos la suficiencia de las Escrituras. Seamos más de la idea de que todo forma parte de la verdad de Dios, incluso las ciencias sociales. Imagínense, la soteriología, aquella doctrina que estudia lo que enseña la Biblia sobre la salvación y la predestinación, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estoy recitando un versículo de la Biblia y no enseñemos esto. Efesios 1 no lo enseñemos, esto va a generar un montón de mal. Esto divide iglesias.
Yo escuché decir exactamente esas palabras sobre esta verdad. El señorío de Cristo. Bueno, imagínense, ¿qué le queda para enseñar? No enseñamos nada. Entonces, lo que se enseña en las iglesias se termina transformando en sermones terapéuticos, ¿no? 5 pasos para no discutir con mi esposa, o 3 verdades para educar a mis hijos. Y podemos pensar así de todas cosas que sí la Biblia nos provee instrucción para nuestro matrimonio, para la crianza de nuestros hijos, pero esa instrucción proviene de un montón de doctrina que está en las Escrituras. Y los sermones, en vez de contener la verdad de Dios, se transforman en enseñanzas terapéuticas para nuestra alma. No nos queda nada. Es que la verdad incomoda. La verdad divide. La verdad divide iglesias. La verdad divide familias. Uno abraza a Jesucristo y la familia de uno se pone en contra de uno. El padre en contra de sus hijos, la madre en contra del padre, y así todos. Perdemos amistades por defender la verdad de Dios. Personas que amamos, que queremos un montón, y por defender la verdad de Dios ya nos dicen, no, sos un hereje. Y no nos hablan nunca más. Porque la verdad de Dios lo que hace es poner en evidencia el error. Y el motivo por el cual estamos dispuestos a sufrir las consecuencias de proclamar y defender la verdad de Dios no es porque nos guste sufrir. ¿A quién le va a gustar, no? Imagínense, es un espanto tener que... Es difícil, es duro decirle a alguien que lo que está enseñando en la iglesia esto está mal, esto es un error. La Biblia no enseña esto, enseña otra cosa. Imagínense, estar en esa situación es algo muy delicado. Porque, bueno, muchas veces las personas responden mal a una corrección de este tipo, otras no. Otras no, por eso debemos hacerlo. Y no nos gusta, ¿no?, esa situación. Pero la razón por la cual estamos dispuestos a hacer eso es porque obedecemos el llamado ineludible que tenemos como creyentes a luchar, a combatir por la verdad, a ser soldados de Jesucristo. Este compromiso es tan fuerte que estamos dispuestos a ir en contra de nuestro propio bienestar por sostener la verdad de Dios. No solamente luchamos por la verdad de Dios obedeciendo el llamado a hacerlo, sino que también el creyente lucha por la verdad dedicándose a ampliar, a aumentar su conocimiento de la palabra de Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe. Esa es la forma de militar la buena milicia, manteniendo la fe. La palabra mantener significa sostener algo con esfuerzo, asidos, agarrados, con todas nuestras fuerzas. Es un participio, indica la manera en que se lleva a cabo el verbo principal. El verbo principal es militar la buena milicia. Y uno dice, bueno, ¿cómo militamos esta buena milicia? Sosteniendo la fe, manteniendo la fe. La palabra fe en las Escrituras se utilizan para describir nuestra confianza en Jesucristo para salvación. Aquel día que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, ejercimos nuestra fe. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:15 se habla de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, por la confianza que es en Cristo Jesús, en su obra. En otros pasajes, esta palabra se utiliza para describir la fidelidad de un creyente, su compromiso. Tito 2:10 utiliza esta palabra y la traduce fieles, dice mostrándose fieles en todo. Pero otros pasajes utilizan la palabra fe para describir, para englobar todo el cuerpo de doctrinas reveladas a través de la palabra de Dios, toda aquella doctrina ortodoxa, toda la enseñanza, toda la verdad que las Escrituras enseñan, sobre todo la verdad del Evangelio. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:5, cuando dice nutrido con la palabra de la fe. La palabra de la fe. Cuando Pablo menciona la fe, no está hablando de la confianza en Timoteo, en Cristo para su salvación, ya sabía que
que Timoteo había creído en Cristo como su Salvador, que ya había sido llamado al ministerio. No está describiendo la conducta fiel, sino que está llamando a Timoteo a sostener la verdad revelada de Dios, a aferrarse de la verdad de Dios. Lo que está siendo atacado aquí es el Evangelio, y si no estamos aferrados a la palabra de Dios, podemos ser confundidos. Si no conocemos la verdad de Dios, podemos ser confundidos por el error. Podemos aceptar como verdad cosas que no están bien, cosas que no lo son. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué aceptamos como verdad cosas que no lo son? Bueno, en ocasiones no mantenemos la fe de forma activa, en el sentido de incredulidad. Como no creemos lo que dice la Biblia, alguien no cree lo que dice la Biblia o lo que enseña la Biblia con respecto a una doctrina, decide activamente no sostener esto, no sostener esta enseñanza. Pero en otras ocasiones sucede de forma pasiva, por ignorar la palabra de Dios. No mantenemos la fe porque no la conocemos. No conocemos lo que enseña la Biblia. No conocemos con profundidad, con precisión las verdades del Evangelio, por falta de conocimiento. Bueno, los falsos maestros no mantenían la fe, desechaban la fe, no estaban aferrados a la sana doctrina. Y Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3 que no enseñan diferente doctrina. Se apartaron, rechazaron activamente la verdad de Dios. Se apartaron a vana palabrería, dice el versículo 6. Ellos querían ser doctores de la ley, pero no enseñaban la ley, sino que lo que enseñaban eran fábulas, lo llama Pablo. Enseñaban otras cosas, de otros libros judíos que contienen un montón de tradiciones que no son verdad de Dios. Y sobre todo la gran verdad que estaba siendo atacado era el Evangelio, la salvación por fe en Cristo. Ellos conocieron la verdad, pero nunca se aferraron a la verdad. Nunca la creyeron, nunca la sostuvieron. Timoteo debía estar aferrado de tal forma a la verdad que fuese imposible separarlo a Timoteo de la verdad. Que fuese imposible que él se desviara. Que la conociera de tal forma que no hubiese manera que él sea engañado por el error. Mantener la fe implica que debemos creer en la verdad, pero también implica que debemos conocerla. Y la única forma que nosotros conozcamos la verdad de Dios es dedicándonos a la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a sostener la fe? No hay forma, no hay manera. Esta guerra, esta batalla, empieza en nuestro corazón, luchando con nuestra falencia, con nuestra debilidad, luchando con nuestra vagancia, con nuestra falta de disciplina, luchando cada mañana por dedicar aquel tiempo necesario para leer las Escrituras y ver qué es lo que Dios enseña en ellas para nosotros. Muchos quieren como agarrar a los falsos maestros y ahí ametrallarlos con un montón de verdades, ¿no? Pero lo que debemos hacer es cultivar nosotros esas verdades en nuestra vida. Fíjese cómo describe este acto Pablo por medio de diferentes palabras. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe. Es una declaración contundente. Si no enseñas la palabra de Dios, el que no enseña la palabra de Dios no es un buen ministro. No lo es. Pero si enseñas la verdad de Dios, no solo es un buen ministro, sino que está siendo nutrido con la palabra de la fe. De la misma forma que los nutrientes se asimilan a nuestro organismo y forman parte de nosotros, de lo que somos, así debe ser nuestra relación con la verdad de Dios. Debemos nutrirnos con la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida de tal forma que sea parte de nosotros. Que nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad estén llenos de la palabra de Cristo, a tal punto que seamos dominados por esas verdades. No es solamente necesario conocer la verdad de Dios,
sino que debemos aferrarnos a la verdad de Dios, porque podemos conocerla y rechazarla. Debemos estar ocupados en la verdad de Dios. En 1 Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Debía estar entregado, dedicado, consagrado. Nutridos y ocupados describen de forma práctica la forma en la que nos aferramos a la palabra de Dios, cómo nos mantenemos en la fe, peleando la buena batalla, la buena milicia. Pero no es suficiente solo conocerla, como dijimos anteriormente. Debemos someternos a esta verdad. El creyente lucha por la verdad dedicándose a una vida de pureza. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. La buena conciencia. No estudiamos la palabra de Dios para ser más sabios y que otros digan, ¡guau! ¿Cuánto sabe? Sino que la estudiamos para ser más santos, para ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. No solamente debe estar el testimonio de nuestros labios sobre cuál es la verdad, sino que también debe estar el testimonio en nuestras vidas. Debemos defender la verdad de Dios por la forma en la que vivimos. Note como creyentes que somos atacados por los incrédulos cuando reaccionamos o actuamos de alguna forma que ellos saben que es contrario a lo que debería ser un creyente. Entonces, ellos están pecando todo el día, sus compañeros de trabajo, o sus compañeros en la escuela o en la facultad, donde sea. Pero si usted hace algo incorrecto, pecaminoso, por más mínimo que sea, se lo van a señalar. ¡Apa! Mirá acá el pastorcito, te dicen. Mirá el creyente. Así que vos vas a la iglesia y mirá como... ¡ah! Y es atacada la verdad por su conducta. Pablo dice lo siguiente en 2 Corintios 6:3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Interesante. Cuando se describe a las características de los ancianos, dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Debe tener un buen testimonio entre los incrédulos para que no caiga en descrédito. Porque claro, tener a alguien un pastor que no tiene un buen testimonio en su ciudad, entre los creyentes, en sus compañeros de trabajo, ¿quién le va a creer lo que enseña? Si va a decir, mira, ¿qué va a enseñar este? Si mira lo que vive, mira lo que hace. Y se menciona la buena conciencia para describir esto. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es la alarma interna que cada ser humano tiene, que se activa, que se pone en modo de alerta, que es como una luz que se nos prende, una señal de alarma, cada vez que hacemos algo que sabemos que está mal, o que dudamos, y nos sentimos mal, nos incomoda. Cada ser humano nace con esta capacidad. En Romanos 2:15, hablando de los incrédulos, Pablo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. La conciencia es como un sentido instintivo que tenemos sobre la ley moral de Dios, sobre lo que está bien y lo que está mal, sin que nadie nos lo haya enseñado. Es una conciencia innata de la ley de Dios. Alguien hace algo que está mal y se le dispara un montón de alarmas y un malestar interno. Ahora, esta conciencia no es perfecta. El pecado ha afectado radicalmente al ser humano, en su intelecto, en sus emociones, en su voluntad. No hay rincón de nuestro ser que no haya sido corrompido por el pecado. Y es por eso que nuestra conciencia está corrompida, está contaminada. Tito 1:15, hablando de los incrédulos, dice, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Si bien la conciencia es una buena guía, que todos tenemos a mano rápidamente, nuestra conciencia no es definitiva. ¿No? Que algo no nos acuse que esté mal, no significa, porque nuestra conciencia nos lo indica, no es suficiente.
La determinación final sobre lo que está bien y lo que está mal es la ley de Dios, perfecta, pura, completa, suficiente, sin mancha. 1 Corintios 4:4 dice Pablo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¿Ven? Pablo mismo dice, aunque no tengo mala conciencia, eso no me justifica. Dice, el que me juzga es el Señor. Dios tiene la palabra final. La palabra de Dios, la fe como cuerpo de doctrina, es la que tiene el dictamen final sobre aquello que está bien y está mal en nuestras vidas. Quizás algo pensamos que no está mal, nuestra conciencia no nos acusa y lo hacemos. Pero de pronto alguien nos muestra lo que dice la palabra de Dios, nos señala, y ahí nuestra conciencia se prende, pareciera. Y decimos, no, sí, ahora no lo hago más, porque la palabra de Dios lo dice, y esto está mal. Bueno, la fe y la conciencia trabajan juntas en ese sentido. Cuando la conciencia se equivoca o falla, la fe como cuerpo de doctrina lo que hace es proveerle información y corregirle y mostrarle si esto está bien o esto está mal. Una conciencia buena es aquella que no nos está acusando. Describe un aspecto interno de la búsqueda de pureza espiritual. Es donde nosotros hacemos una autoevaluación en nosotros mismos y por la información que nosotros sabemos concluimos que nos estamos conduciendo piadosamente. Eso sería una buena conciencia. No significa que no pequemos, sino que significa que cuando pecamos nuestra conciencia nos acusa e inmediatamente confesamos nuestros pecados y continuamos en esta lucha por la pureza, por la verdad de Dios, con una conciencia limpia. Cuando la conciencia está limpia, cuando nos estamos conduciendo conforme a la ley de Dios, los creyentes tenemos sentimientos de bienestar, de paz, de contentamiento, de calma. Pero cuando hay un mal comportamiento, cuando hay pecado en nuestra vida y nos rebelamos y no lo confesamos, bueno, se activa una serie de sentimientos en nuestro corazón, sentimientos de culpa, de vergüenza, de remordimiento. El temor, la duda, la inseguridad y la desesperación forman parte de nuestro malestar interior y es insoportable, duro. Es el camino de los transgresores, dicen las Escrituras. Un creyente, alguien que viene a la fe en Cristo, sufre cuando peca. Sufre. Tiene ese sentimiento de malestar, esa amargura por su pecado, que en algún momento lo guía. Esa tristeza, el arrepentimiento, un dolor. Este dolor nos ayuda, ¿no? Es una bendición, porque si no lo tuviéramos, de pronto no perseveraríamos ahí como necios en nuestro pecado. Hay una enfermedad que se llama analgesia, no sé si alguna vez la ha escuchado. Es una enfermedad hereditaria que impide tener dolor físico. Entonces las personas que sufren de analgesia tienen que estar constantemente realizándose autoevaluaciones físicas para observar de que no tengan una herida, que no se hayan cortado, que no se hayan lastimado, que no tengan un hueso quebrado, porque no lo van a detectar, porque no tienen ningún dolor, así que es peligroso para ellos esa realidad. Si bien podemos pensar que es confortable, ¿no? Que no nos duele la espalda, la cervical, pero todo eso nos protege, porque sentimos dolor y algo está mal en nuestro organismo. Y de pronto tenemos que hacer ejercicio, por eso nos duele la espalda, ¿no? O de pronto tenemos una herida, o de pronto ya tenemos cierta edad que no podemos jugar más a la pelota. Y entonces nuestro cuerpo ahí con el dolor nos alarma de que debemos hacer algo al respecto. Bueno, así funciona el dolor en cuanto a nuestra conciencia, es desagradable, pero nos protege. Nos protege de enredarnos aún más con nuestro pecado. El pecado nos duele y ese dolor, esa tristeza nos guía al arrepentimiento. Ponemos mucho énfasis en la pureza doctrinal y está bien. Debemos ser muy enfáticos con eso. Eso es lo que hizo Pablo cuando le habla a Timoteo de que debía mantener la fe, pero la pureza doctrinal
debe ir acompañada de una vida de pureza. La verdad doctrinal y la conducta moral están íntimamente ligadas. El error doctrinal está relacionado con una vida inmoral. ¿Ustedes recuerdan en Mateo 7 cuando el Señor habla de que muchos en aquel día del juicio final se acercarán a Él diciendo: Señor, Señor, en tu mano echamos fuera demonios, hicimos milagros, nosotros te servimos, te llamamos Señor, reconocemos quién eres? Y Él dice que les va a declarar: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Su conducta moral demostró que no eran verdaderos creyentes, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Usted no tiene que hacer obras para ser salvo. Pero cuando usted viene a la salvación, Dios produce una transformación tan radical. Por medio de la regeneración, el Espíritu de Dios viene a ser morada en su vida y usted cambia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debe haber un cambio de conducta, pero ese cambio de conducta no es un requisito, sino que es una consecuencia de que usted vino a la fe. Cuando el Señor Jesucristo habla de cómo reconocer un falso maestro, dice: por sus frutos los reconoceréis, por su vida, por su conducta. Usted piense, alguien que se desvía, ¿no? Un falso maestro. Pensamos que lo que se desvía en primer lugar es de la doctrina. Solemos pensar eso. Entonces alguien niega alguna doctrina fundamental y pensamos: uy, empezó todo esto como una desviación doctrinal. Y no pensamos en el tema de la pureza, de una buena conciencia. Y las Escrituras nos enseñan que cuando alguien hace una declaración de ese tipo, rechazando una verdad central de las Escrituras, se nos debe prender una alarma, porque algo pasó en su corazón y normalmente en esas ocasiones de lo que se desvió primero es de una limpia conciencia. Y ese desvío moral lo lleva a negar la verdad de Dios. Y este es el caso que describe Pablo acá. Dice que le ordena a Timoteo que debía mantener la fe y la buena conciencia. Dice: desechando la cual, en referencia a esto último, la conciencia, naufragaron en cuanto a la fe. Lo primero que abandonaron fue una limpia conciencia. Aceptar la palabra de Dios como una verdad, decir: bueno, esto es verdad, yo estoy de acuerdo con esto. Hasta un incrédulo lo puede hacer. Pero a tomar un compromiso con la verdad de Dios, vivir lo que enseña la verdad de Dios, no hay manera, no hay forma. Pablo describe a los falsos maestros como aquellos que tenían apariencia de piedad, pero como apariencia, algo externo. No tenían una limpia conciencia. Y Pablo hace mucho énfasis en esto de la limpia conciencia, en el sentido de que Pablo, en relación con las personas, no tenía ninguna agenda, no era falso, no tenía un motivo solapado por el cual se conducía en la iglesia, no quería ganarse ningún favor económico ni de ninguna manera. Él se conducía con una limpia conciencia y en relación a Dios, él luchaba con su pecado para vivir acorde a lo que él enseñaba. Y dice de los falsos maestros aquí que por desechar una limpia conciencia, dice luego, ¿qué pasó? Naufragaron en cuanto a la fe. Desechar una conciencia limpia los llevó al naufragio doctrinal. La buena conciencia es como el timón de un barco, ¿no? Que nos muestra lo que está mal y nos va dirigiendo de alguna forma y es alimentada por la ley de Dios. Bueno, ellos, los falsos maestros, agarraron el timón y lo tiraron. Lo sacaron, lo arrancaron, lo tiraron y se dejaron llevar por el viento, por sus pasiones, por sus deseos, por cualquier cosa. Y dice que naufragaron. Bueno, usted sabe que un naufragio es irrecuperable. Naufragar viene de dos palabras que significan romper. La palabra castellana, naufragar, significa romper, quebrar y nave. Cuando un barco naufraga es porque se quebró, se rompió.
Hay un punto donde los falsos maestros rechazan la verdad de Dios de forma indeclinable. Hay un punto donde ya está, no van a volver. Tenemos las noticias que últimamente, ¿se acuerdan de este submarino que descendió, que colapsó, naufragó? Es irrecuperable. O sea, no hay forma de sacar eso a flote. No hay forma de agarrar el Titanic y traerlo a flote y reconstruir. No hay manera. Ya está. Ahí se va a quedar. No sé si usted leyó un poquito, se informó. Es increíble las presiones atmosféricas del agua en esas profundidades. Donde está el Titanic es alrededor de 380 atmósferas terrestres. O sea, nosotros estamos rodeados por una presión del aire en nosotros. Y imagínense, sería 380 veces más presión de la que tenemos. Se dice que este submarino colapsó en lo que sería un milisegundo. Imagínense, algo fue instantáneo de la presión que se ejerce. Ya no hay manera, es indeclinable. Y de alguna forma pensar en que los falsos maestros naufragaron en cuanto a la fe, es que llegaron a un punto donde ya no van a volver. Si bien nuestro deber, aquellos que naufragan en cuanto a la fe, que niegan la fe, bueno, es exhortarles con mansedumbre, ¿no? Como dice la palabra de Dios, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, porque nosotros no sabemos en qué punto están de este naufragio, pero hay un punto que es irrecuperable. Y menciona un ejemplo, Pablo. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tremendo. Yo no sé si usted se da cuenta, pero es durísimo que Pablo, imagínense, esto iba a circular en la iglesia, y Pablo los pone por nombre y apellido. O sea, piensa en la situación de lo que sería. Es durísimo lo que está haciendo Pablo acá. Y realmente quiere impactar a Timoteo con lo que le está pidiendo. Y le está dando un ejemplo real de lo que ya sucedió en Éfeso y lo que Timoteo debía continuar. Bueno, desechar una buena conciencia es un motivo suficiente, y naufragar en cuanto a la fe es un motivo suficiente para que la iglesia ejerza la disciplina pública. En este caso fue la disciplina de Himeneo y Alejandro. Fueron falsos maestros en Éfeso. Pablo los tuvo que expulsar de la iglesia. Y ahora Timoteo debía hacer lo mismo. Y Pablo los califica como blasfemos, dice, para que aprendan a no blasfemar. Es interesante que cuando Pablo, en el mismo pasaje, en el versículo 13, se describe antes de conocer a Cristo, él se describe a sí mismo como habiendo sido yo antes blasfemo. Y dice, ellos deben aprender a no blasfemar porque no conocen a Cristo, porque no conocen a Dios. Y dice que los entregó a Satanás. Esta expresión es un término técnico para hablar de la excomunión, de echar a alguien fuera de la iglesia. Estas personas fueron separadas de la iglesia, entendiendo la iglesia como el lugar donde Dios gobierna en su iglesia, es su casa, es columna y baluarte de la verdad, la casa de Dios. Que estén fuera de la casa de Dios. No deben estar en la casa de Dios. Deben ser expulsados. Bueno, interesante. Dios puede utilizar a Satanás para propósitos positivos. Ustedes recuerdan en 2 Corintios, Pablo dice lo siguiente, dice que me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, y el propósito positivo de este mensajero de Satanás fue para que no me enaltezcan sobremanera. Interesante. Bueno, ellos debían aprender a no blasfemar. Hay un propósito pedagógico en la disciplina. Aprender significa adiestrar a alguien por medio del castigo físico. La disciplina no... Cuando alguien se lo expulsa de la iglesia por su error doctrinal, no es para que la iglesia se saque la bronca. Eso es lo más alejado. No es como, bueno, saquémonos a este hombre acá de encima. Nada que ver. Nos ha causado mucho daño y es como una especie de revancha. Nada que ver. Hay un propósito pedagógico para que estas personas no blasfemen más. Mateo 18 describe cuál es el proceso de disciplina, primero comenzando por una reunión
íntima entre dos personas, vos y tu hermano, si tu hermano pecare contra ti, y lo confrontás luego con testigos, semipública, luego pública y luego en la iglesia. Pero el propósito de todo esto es que vos ganes a tu hermano. Por eso repite una y otra vez el Señor Jesucristo: si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, el punto principal de todo esto no es sobre la disciplina pública en la iglesia, sino el punto de todo esto es la importancia que tiene una limpia conciencia. Ese es el punto por el cual lo menciona Pablo. Y Himeneo y Alejandro son un ejemplo negativo de lo que pasa cuando alguien desecha una limpia conciencia. Son como una advertencia para Timoteo y son como una advertencia para todos nosotros de lo que sucede cuando desechamos una limpia conciencia, cuando abrazamos un pecado y no lo queremos soltar y podemos terminar negando la fe. Nosotros podemos ver por medio de este ejemplo negativo cuán lejos puede caer una persona por desechar vivir una vida de pureza. Por eso Pablo lo exhorta a Timoteo: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Cuando Pablo se reúne con los ancianos en Hechos capítulos 20, dice: mirad por vosotros mismos. Cuiden de ustedes mismos. Es necesario que el obispo sea irreprensible, dice. Y sin lugar a duda, todo esto que se nos describe en cuanto a lo que Timoteo debía hacer, no es solo para Timoteo. Todos nosotros somos llamados. Esto es palabra inspirada de Dios. Está escrito para nosotros, para nuestra edificación. Esto se iba a leer en la iglesia en Éfeso. Es lo que la iglesia de alguna forma debe demandar de sus autoridades. Debe demandar de los ancianos de una iglesia que estén comprometidos con el Evangelio, que se dediquen a la palabra de Dios, que mantengan una limpia conciencia, que sean irreprensibles. Pero es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, que Dios nos dé este sentido de urgencia para dedicarnos a la verdad de Dios a tal punto que podamos defenderla, protegerla, cuidarla, no permitir que se contamine, que se diluya a tal punto que ya ni sea la verdad de Dios. Que Dios nos dé fortaleza. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, te ruego por mi vida, por la vida de mis hermanos, para que nosotros, Señor, nos aferremos a tu verdad como demanda nuestra profesión de fe. Señor, que podamos, Señor, tener esta valentía, Señor, esta determinación a seguirte, Señor, a comprometernos con el llamado que tenemos como tus hijos, Señor, de no desviarnos y estar dispuestos, Señor, hasta las últimas consecuencias, Señor, a sostener nuestra fe, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.